De volver en este 2022 con esta producción independiente que se hace difícil, pero nos apasiona y nos gusta tanto la televisión que dijimos, bueno, tenemos que volver. ¿Te gusta nuestro estudio? Muy lindo para mí, aparte ir recobrando esta normalidad de la charla frente a frente, directa, eso también ayuda mucho. Obvio que sí. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, haciendo los tratamientos. Cumpliendo los tratamientos, las indicaciones médicas, pero bien, en principio es una batalla más, pero la verdad que siempre la parte más difícil es la del diagnóstico. Después cuando uno más o menos se encamina, ya tuve alguna experiencia así que ahora hay que meterle para adelante. Bueno, y también escuché en algunas entrevistas, ¿no? Y también en tus redes sociales, Pablo, ¿no? La importancia esta de poder hacerse los chequeos, la importancia de ir al médico. Creo que a veces con esta vida que uno tiene, que estamos de acá para allá, que a veces ni comemos, decir, che, parar la pelota y decir, a ver, la salud primero. Eso es fundamental. Pero además porque, claro, en estos 2 años de pandemia, mucha gente esquivó hacerse estudios, ir a instituciones de salud, y bueno, pasan estas cosas también, ¿no? Sí. Controles que no se realizaron o se postergaron y que es importante hacer. Yo particularmente no tuve ningún síntoma, con lo cual, claro, si no hubiera sido por así el método de hacerme los chequeos de rutina, nunca hubiera, o lo hubiera encontrado mucho más tarde, y obviamente eso siempre tiene consecuencias. Sí, y aparte, chequeos que hay que empezar, ya desde los 40 años hay que empezar a 40, 50. En mi caso, cuando uno tiene antecedentes familiares, a los 40, claro, y si no, a los 50, sí. Bien, bueno, eso estás bien ahora. Estoy bien. Ahí, estamos ahí. Al filo. No, bien. La verdad que también es impresionante el avance de la medicina, ¿no? Creo que sí. Eso es muy notorio y bueno, sobre todo cuando uno está en esta situación, ver cómo eso ha progresado mucho. Claro. Pablo, bueno, creo que te vamos a tosigar de preguntas, ya que te tenemos. Pero bueno, arrancar por un tema, no es un tema lindo, lamentablemente, es un tema que estamos viviendo todos los rosarinos, y enfocarnos un poco a la inseguridad. De hecho, ya que te tengo acá también como vecina, ¿no? Como una ciudadana normal, en el momento de salir a la calle uno tiene miedo. Sabemos también que desde la gestión están trabajando. Pero bueno, ¿qué tenés también para decirle, ¿no? a todos los rosarinos de la región también que nos están viendo? ¿Cómo poder sobrellevar esto? Este miedo que uno tiene, ¿cómo poder, ¿no? salir a la calle y no tenerlo? ¿Se puede? A nosotros a mí particularmente, pero creo que a todos nos indigna. Muchas veces se habla de esto y se habla de lo que sucede en Rosario como si Rosario no fuera parte de la Argentina, sí, ¿no? Cierta ajenidad. Estamos viendo ahora, claramente, que este no es un fenómeno rosarino, que lamentablemente muchas cosas que estamos viendo acá se repiten en otros lugares, porque el origen, las causas principales, de arriba para abajo, en ese orden, están en la carencia de actuación de las agencias nacionales que tienen potestad de hacer inteligencia e investigación criminal para cortar estas redes, las redes de armas, las redes delictuales, los circuitos de lavado de dinero. Siempre digo mismo, nadie le pide a la Policía Municipal de Nueva York que enfrente al narcotráfico, porque hay agencias como el FBI, la DEA, las demás, que son las que toman este tema, porque se toman a nivel federal, porque las fronteras de nuestro país son las que permiten el ingreso de la droga, de las armas, de esa circulación. Creo que en eso nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, porque vemos, por ejemplo, la carencia de inteligencia dentro de los servicios penitenciarios. El 90% de los hechos empiezan a tener una vinculación con personas que están detenidas y que los ordenan. Estamos ahora con un juicio desarrollándose en la ciudad. Uno escucha los testimonios del juicio de los propios imputados. Terrible. Y cuentan con total libertad cómo están los detenidos, organizaban, por ejemplo, una amenaza a una persona que trabaja en el Ministerio Público de la Acusación, incluso diciendo, bueno, la verdad que le íbamos a poner una cabeza de un animal y el tipo se equivocó y disparó, y yo ya pedí disculpas, y todo organizado desde alguien que está cumpliendo condena, con lo cual hubo antes un proceso, una investigación, testigos, fiscales, jueces, condena, y la ejecución de la condena les permite actuar casi más cómodos que si estuvieran afuera. Entonces, creo que eso está roto. En otro orden necesitamos más presencia en calle. Hay otro delito que no está vinculado al delito complejo, pero es el que vos mencionabas,
que se resuelve con presencia, más presencia de Disuasiva. patrulleros, mucha presencia en calle de agentes, caminantes, patrulleros, luces azules, como yo las denomino. ¿Y qué se necesita? ¿Presupuesto para eso? No, hay presupuesto. Se necesita una logística, una organización y una conducción. Nosotros estamos planteando, y yo voy a insistir con esto, que nos den atribuciones a los intendentes. Bien. Déjenme a mí elegir jefes policiales de la ciudad, decidir dónde se disponen las fuerzas policiales en la ciudad, cómo operan, porque nosotros estamos acá. El reclamo del vecino me llega a mí. Sí. Pero nosotros no tenemos personas armadas y no se puede combatir el delito sin armas. Nosotros podemos hacer nuestra parte, iluminar, urbanizar. Pero fíjate, te doy un ejemplo. Estamos haciendo una tarea de urbanización en Villa Banana, que va a ser histórica, va a ser un cambio, me animo a decir, del cambio urbano más grande en décadas en la ciudad. Pero nos balean las máquinas. Claro. Entonces, el otro día logramos que haya un procedimiento con un allanamiento, con detenidos. Pagamos nosotros adicionales de policía, que la ciudad paga para poder hacer la obra. Claro, que no Y debería. ir con adicionales de policía. Entonces, eso hay que darle un corte de raíz. Es un corte que lo tenemos que hacer trabajando juntos, donde en un detalle de las partes, lo vimos, y perdón, me extiendo un minuto más, Sí. al presidente de la Cámara Federal, detallando con mucha especificidad la catástrofe de insuficiencia de recursos que tiene el sistema federal, que es el sistema que juzga estos delitos. Entonces, hagamos eso ordenadamente y empecemos a dar con contundencia señales de que todo el Estado, en todos los niveles, con todo el respaldo político, está alineado. Por lo demás son declaraciones, yo digo hoy, estábamos en guerra, eso no sirve, digamos. Lo que sirve es esa agenda cotidiana y las mesas de trabajo permanentes. Y creo que en eso nosotros vamos a tener la voz cada vez más fuerte porque obviamente Rosario no merece esto. Viene gente de afuera, va a un parque 12 de la noche y me dice, loco, esto no sucede en ningún otro lugar. No. Pero la bronca es que de eso no se habla. Claro. Y con razón, se va a hablar de lo otro, porque la verdad que es una situación de violencia que complica la vida cotidiana. Ahora, Pablo, cuando lo escuchamos al presidente Alberto Fernández en una de las últimas visitas, fue creo que uno de los primeros mandatarios de nivel nacional que dice, esto es un problema de la Argentina, no es un problema solamente de una ciudad. Después lo escuchamos a Omar Perotti, donde tiene también algunos análisis que son, la verdad, creo, acertados en cuanto a entender lo que está ocurriendo. Ahora, lo que está faltando ahí es un poco superar la cuestión discursiva. Decisiones, y poder Mauricio, tomar acciones ¿Cómo funciona la concretas. inteligencia criminal en el Servicio Penitenciario Federal? El ministro de Justicia de la Nación. No vino nunca a Rosario. Yo digo, nos ponen en el centro del problema. Perfecto, no hay problema. Lo asumimos, como tantas otras cosas. Pero entonces ocúpense con esa jerarquía. ¿Cuántas veces viene un ministro de Justicia a la ciudad de Rosario? Nunca. El ministro de Seguridad vino una vez. Ahora estamos a punto de que se comprometa, se cumpla el compromiso del destacamento permanente de una región de gendarmería en Rosario, pero no para hacer monitoreos de autos pidiendo documentación, Claro. para Que es lo que intervenir pasa hoy. en las zonas más conflictivas. Entonces, son agendas de trabajo que hay que seguirla cotidianamente. Por eso uno reclama, no porque quiera meterse en un problema, porque uno está todo el día en el territorio. Me pasa a mí, le pasa a ustedes. Nosotros sabemos lo que sucede en la ciudad. Sabemos hasta los nombres y apellidos de quienes cometen los hechos en la ciudad. Yo le tengo que explicar a un vecino que me marca una situación y que no se puede intervenir porque obviamente requiere. Y lo mismo los fiscales, nosotros vamos a tener hoy en un rato un encuentro con todos los fiscales de la ciudad. Dennos potestades sobre el territorio. El problema no es el anuncio que se hace, es el día a día de seguimiento de la rutina de dónde están ubicados los recursos que nos tienen que cuidar. Ahora, también lo que se ve es que esos fiscales, que tenemos, creo, algunos nombres súper valiosos en la ciudad, Sin duda. que tienen una voluntad, y hago el gesto para no ser soez, y que van al frente y que se arriesgan. Entonces, y algunos sectores de la política tratan, ¿no es cierto?, de ponerle palos en la rueda. Eso también ocurre en Claro. Rosario, ocurre en Santa Fe y afecta también a todo esto, ¿no? Por supuesto. O vemos
situaciones que a veces se dan de actuaciones del sistema judicial que claramente no contribuyen a llevar un mensaje de no impunidad o de reducción del delito. Por eso, te repetía, nosotros vamos a tener un encuentro hoy mismo con los fiscales, hay que respaldarlo a los fiscales, hay que entender que hoy todos le damos la potestad a los fiscales de accionar en nombre nuestro contra el delito. Entonces, si los debilitamos, estamos debilitando lo que permite perseguir el delito. Y el delito en sus grandes redes, porque, a ver, lo estamos viendo ahora, está tan claro cómo son los circuitos económicos. Te vuelvo a repetir, nosotros vamos a avanzar en esto, vamos a proponer también acciones vinculadas a un mejor control de los activos de dinero en las inversiones en la ciudad. Bien. Pero objetivamente no es en las pequeñas o medianas o grandes inversiones que se puede hacer en el territorio de la ciudad donde esto circula. Nadie entra al circuito de compra de armas o del narcotráfico con una actitud tan nimia. Estos son volúmenes grandes, requieren acciones mayores. Entonces, en esto hay que hablar muy en serio y te repito, en lo que yo sí estoy convencido es que nadie como nosotros puede tomar el calor de lo que sucede en el territorio a la hora de distribuir los recursos que nos cuidan. Sabemos que hay un anuncio, ¿no?, de que se van a incorporar 140 colectivos a partir del 2 de marzo. Bueno, que nos detalles un poquito más, porque también veníamos sufriendo, te digo, bastante con el tema del transporte público, tanto en colectivo como en taxis, porque me ha pasado. Yo me pongo de ejemplo muchas veces, que uno va a salir a la calle o no llega al colectivo, no pasa, o vas a tomar un taxi y no podés volver a la noche porque no hay taxis. Entonces, bueno, también que nos comentes un poco cómo lo están avanzando. Nosotros vivimos un estallido de todo lo que son medios masivos de transporte porque perdimos la masividad, porque durante 2 años cambiamos la lógica de vivir fundamentalmente en todo lo que es masivo. Entonces, pasamos de 450.000 pasajeros a 50.000, pasamos de una ciudad que funciona 24 horas a una ciudad que después de las 20, 21 horas dejaba de funcionar. ¿Dónde impacta directo esto? Además de la actividad gastronómica, sobre todo, en el transporte tanto de colectivos como de taxis. Cada uno tiene su particularidad. Sí. Sistema de taxis, empezamos en diciembre con un proceso de llamado a 500 chapas nuevas, pero además con un proceso de intimaciones generando la caducidad de chapas que evidentemente no trabajaban. ¿Por qué esperamos tanto? Y porque uno también tenía que entender que yo no le puedo pedir a alguien a quien le dije no trabajes o directamente no van a haber actividades habilitadas después de las 11 de la noche que inmediatamente recupere las condiciones de incorporar. Sí. Pero además, como el planteo era que no había peones, salimos a buscar nosotros, choferes, hombres y mujeres de taxi, y tenemos hoy más de 1000 inscriptos, estamos capacitándolos, entonces ahora tenemos una base de datos para que el argumento de que no hay choferes se termine, porque si no, esto es el huevo y la gallina, ¿no? Sí, una rueda. No había. Y bueno, se tuvo que solucionar el tema de algún modo de la tarifa para permitir también que el servicio pueda en alguna condición funcionar. En tema de transporte colectivo, primero tuvimos un vaivén de normalidad en algún periodo, no en otro, una recuperación de algún punto a la mitad de los pasajeros que teníamos. Y yo lo dije en octubre, el sistema de transporte va a recobrar cierta normalidad cuando vuelvan las clases, si esas clases son, como todos presumimos, sin restricción. Ahora, hay un tema ahí que lo vamos a desarrollar un poco más en el segundo bloque, que vamos a hablar más de política, Pablo, que subyace a todo esto, que es la cuestión del federalismo, ¿no? ¿De qué forma se distribuyen en Argentina los recursos? Sin duda. Y bueno, hubo ahí algunos también anuncios de parte del gobierno nacional. Sí. Sin duda, pero digo, yendo muy de abajo hacia arriba, nosotros teníamos un sistema de 450 coches en una emergencia de transporte que dictamos para de algún modo tratar de salvarlo. Podemos decir que esa etapa terminó y vamos a una etapa de 606 coches en la calle, cuyo impacto directo son las frecuencias. Vamos a medir con 606 cuál es la demanda y nos va a permitir ir ajustándolo, pero preferimos no hacerlo gradualmente, que fue lo que vinimos haciendo hasta acá. Claro. Preferimos volcar el número, que era el número indicado, y a partir de ahí vamos a medir.